Listo, por favor, comenzamos. Como les decía, estamos continuando con la revisión del contenido de educación vial y uno de los siguientes factores que lamentablemente se producen con graves consecuencias para las personas, para las lesiones, daños materiales, afectaciones económicas, tenemos que se refieren a los accidentes de tránsito. En esta ocasión vamos a ver las causas, ¿no? Manifestarles como antecedente que en general podemos decir que las causas guardan mucha relación con el estado de la vía inclusive, ¿no? Podemos manifestar desde ese punto de vista que se trata inclusive del estado de la vía. Ya, perfecto, continuamos. Caracterización y definición de los accidentes de tránsito. Como les manifestaba anteriormente, ¿no? Se presentan súbita e inesperadamente. A la vez esto tiene como contraposición en el concepto básico y teórico de que también son potencialmente previsibles. Significa que todos los usuarios de la vía podemos evitar, atenuar los efectos una vez presentados los accidentes de tránsito. ¿Por qué o cómo se caracterizan estos accidentes de tránsito? Para datos locales, datos reales, datos actualizados en el Ecuador, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos que se ha realizado un estudio y con datos provenientes de la Dirección Nacional de Tránsito para 22 provincias, excepto Guayas y Santa Elena, que tienen otro régimen de control, tenemos que se ha caracterizado las siguientes causas en general, ¿no? Causas en general. Por cuanto a las mismas también vamos a categorizarlas de acuerdo a un estudio técnico pormenorizado. Tenemos, ha habido la falta de atención a las condiciones de tránsito. La gente, por lo general, conduce en estado de embriaguez, ¿sí? La gente también no cede el derecho de vía. Hay una falta de atención en la conducción. Existe el exceso de velocidad. Hay también la contraparte, imprudencia del peatón. Influye, no del todo, porque también existen accidentes y siniestros con condiciones climáticas favorables, pero también se le incluye en este estudio el factor climático. Hay un adelantamiento inadecuado, es muy importante esto. Las maniobras recomendadas para el rebasamiento o adelantamiento están dadas y también están prohibidas en ciertas zonas. Sin embargo, a pesar de aquello, existe un exceso de confianza de parte del conductor. Uno, que en muchos de los casos ya es imprevisible, aquellos daños mecánicos. Tenemos casos fortuitos y varias causas adicionales. ¿Cómo se ha caracterizado o se ha priorizado estas razones, estas causas que ahora estoy manifestando? Justamente porque se ha hecho un estudio a nivel nacional y se ha determinado, por ejemplo, de acuerdo al tipo de vehículos, conducción, condiciones de la conducción, como les manifestaba, incluso el estado de la condición de la vía, si esta está seca, está húmeda, está mojada, en su superficie tiene gravilla, si estamos en una zona urbana, si estamos en una zona rural, condiciones de manejo, si los conductores ya tienen o cuentan con experiencia o en su defecto no la tienen. Entonces son características, datos estadísticos que desde mi punto de vista no distan mucho de la realidad, de la eventualidad y de la cotidianidad. Tenemos que un accidente de tránsito, por lo general, siempre se da esta relación, guarda bastante lo que es lo material con lo humano, ¿sí? Por ende, podemos definirlo como un suceso derivado de un error en la circulación y del cual se producen daños materiales y o lesiones a personas y hasta la muerte, lamentablemente. Aquí, por tanto, encontramos una estrecha vinculación entre lo humano y lo material. El primero constituido por lo que nosotros sabemos, ¿no? Son los peatones, los conductores, los pasajeros
y el segundo por las vías, sus condiciones, y de la misma manera los vehículos, su condición mecánica. ¿Qué podemos decir que trae como consecuencia de aquello? Las causas generan daños materiales. En el sentido siguiente. Por ejemplo, un accidente de tránsito, conocido generalmente como colisión, incidente, siniestro vial o automovilístico, es un suceso que ocurre generalmente cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la vialidad, o puede ser también contra otro vehículo, un peatón, un animal, escombros del camino u alguna obstrucción que pudiera encontrarse estacionaria al frente o al costado de la vía, ¿no? Puede ser un poste, un edificio, un árbol, entre otros. Estos accidentes justamente resultan en daños materiales, como les digo, inicialmente a los daños a los vehículos involucrados o al objeto embestido, como ustedes pueden ver, esos constituyen los daños materiales. Tenemos los daños humanos, que generan o provocan lesiones de diversa gravedad, discapacidad e inclusive la muerte, lamentablemente. Así como costos financieros, desde luego, hacia qué sector, para la sociedad como para las personas involucradas. Y de hecho, inicialmente es hacia las personas involucradas. Para concluir esta parte que le hemos tomado en consideración, no es imprevisible. Como les dije, es previsible el accidente de tránsito y usualmente lo acompañan corresponsabilidades, es decir, pueden ser propias o ajenas del conductor, en este caso, la falta de señalización adecuada, que estábamos criticando la sesión anterior, la carencia de una iluminación en las calles, considerado por ustedes también como un factor importante, una falla mecánica del vehículo, una mala construcción o el mal estado de una calle, de avenida, del camino, etcétera, y así como a los conductores, que podemos denosarles a los conductores. Por ejemplo, lo que se manifestó en la exposición anterior, no respetar las señales de tránsito, conducir en estado de ebriedad y otros efectos de estupefacientes, que es muy peligroso, distracciones al momento de conducir, la utilización del celular mientras maneja, y lo que incide mayoritariamente, ¿no? El exceso de velocidad o la realización de maniobras peligrosas. A veces conducimos demasiado confiados y ese es el inconveniente. De acuerdo a la estructura que tenemos que revisar conforme al contenido de la malla, podemos manifestar que las causales de los accidentes de tránsito se categorizan en fundamentalmente, cuatro aspectos fundamentales. El factor humano, dentro de ello tenemos la subdivisión, la negligencia, la imprudencia, la impericia. Tenemos el factor mecánico, como se acabó de manifestar, no está distante ni alejado de la condición o como factor o como potencial razón para que se dé un accidente de tránsito. El factor climatológico, que es algo que no podemos prever, y otros aspectos también. Como decimos, las causas, justamente siempre habrá una causa desencadenante que produce este hecho vial, que agrava de forma considerable y resulta afectados otras personas, daños materiales, y en el hecho que no se puede reducir la velocidad, la gravedad de los mismos, ¿no? Como les digo, el factor humano, me voy a permitir darles algunos factores generales que son causas de los accidentes, ¿no? Tenemos conducir bajo los efectos del alcohol, hago referencia a esto y hago énfasis también, realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, efectuar adelantamientos en lugares prohibidos, ¿sí? Esto puede producir un choque frontal muy grave. Las clases las vamos a ver el día de mañana. Desobedecer las señales de tránsito. Las señales de tránsito, como les dije, están ahí para su cumplimiento obligatorio. Circular por el carril contrario,
lamentablemente no podemos concienciar respecto de aquello. Conducir a exceso de velocidad, lo que genera que, por ejemplo, en un frenado intempestivo, el vehículo vuelque, salga de su ruta o se produzcan los conocidos derrapes. Utilizamos a veces también inadecuadamente las luces del vehículo, por lo general en la noche. No conducimos en condiciones aptas de salud física y mental y emocional. Nosotros mismos generamos o aumentamos las posibilidades de riesgo en esta situación. Del otro lado, también se genera imprudencias de parte de los peatones que cruzan los lugares de riesgos no determinados para los mismos. Hay impericia del conductor al volante, por supuesto que sí. El conductor a veces conduce con fatiga y conduce distraído por algún dispositivo electrónico, fundamentalmente el teléfono celular. Tenemos el factor mecánico. Dentro del factor mecánico, lo primero, lo importante, lo primordial es permanente y periódicamente realizar el mantenimiento. Desde lo más simple, desde cualquier observación, desde cualquier detección, cualquier diagnóstico, cualquier reemplazo, cualquier sustitución es recomendable para la seguridad suya y de las personas que se movilizan con usted. Por ende, hay que tener al vehículo en condiciones adecuadas para la operación. Por ejemplo, como les digo, ¿no? Revisar los frenos, la dirección, los neumáticos, la presión en los neumáticos, el tema de la suspensión también. Podemos tener como consecuencia de esta inobservancia que haya un reventón de los neumáticos, haya un desprendimiento de alguna pieza, roturas de los componentes del motor, como les dije, de la suspensión. También entonces es muy importante siempre el mantenimiento y hacerlo conforme cual lo recomienda el fabricante o un mecánico de nuestra confianza. Tenemos el factor climatológico, por ejemplo, conducir en la niebla, bajo efectos de humedad, en zonas de derrumbes, en zonas geológicas inestables, donde hayamos escuchado que haya un antecedente de hundimientos, ¿sí? En zonas también urbanas o rurales pueden ser donde los semáforos no funcionen correctamente. Este es uno de los caracteres denominados como otros. Volviendo a la condición de la vía, por ejemplo, evitar, aunque, como les digo, el momento que necesitamos movilizarnos de un lugar a otro con prisa, a veces olvidamos que hay lugares con grietas, con huecos, con obstáculos, que no existe la respectiva señalización que nos ayude a prever y estar alertas respecto de aquello, ¿no? Por ejemplo, saliéndonos un poquito de este tema, tenemos a la mano también unos datos de estadísticos de los siniestros de tránsito en el año pasado, en el año 2020. Y tenemos una accidentabilidad, afortunadamente, con una tendencia a la baja. Tal vez no sé si haya influido el tema de la pandemia, de la cuarentena, de la restricción vehicular, pero es un aspecto positivo a recalcarlo. Y tenemos que la accidentabilidad ha bajado en un 10%, la mortalidad ha descendido un 14% y la morbilidad ha reducido un 12%. Esta es una fuente de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cito la fuente para mayor seguridad de ustedes en lo que están escuchando. Listo. ¿Qué más podemos manifestar respecto de los accidentes de tránsito? Causales. Entonces, aquí, como hemos visto, no podemos desechar, no podemos hacer a un lado la responsabilidad del factor humano en los accidentes. Le hemos endosado la responsabilidad tanto al conductor como al peatón. Y como les digo, causas psíquicas, una búsqueda de riesgo, causas físicas, falta de respeto a las normas de circulación y deficiencias en la percepción como consecuencia de, puede ser alguna patología de la que padece el conductor,
o en su defecto el uso indiscriminado de algún tipo de medicinas o estupefacientes o sustancias que pueden incidir en sus reacciones. Como información complementaria podemos decir que justamente el factor humano incide en el 90% de los casos. Es un dato técnico conseguido de varios estudios y análisis. Las causas, por ejemplo, por encima de los demás están, como les digo, les acabé de manifestar, ¿sí? Y aquí tenemos una información nuevamente estadística, ¿no? Por ejemplo, ¿qué causales se le pueden dosar al conductor? Por infracciones a la ley y su reglamento, por velocidad excesiva, por nivel de alcoholemia, por estado físico del conductor y por estado de la vía o del vehículo, solamente representa un 5% de probabilidad. Es decir, si el conductor no está en un nivel de capacitación elevado, apto, adecuado para tomar en sus manos un volante, un vehículo, estamos hablando prácticamente de que las posibilidades de un siniestro se elevan ostensiblemente, ¿no? Potencialmente, en otras palabras. Tenemos también que responsabilizar a los vehículos en los accidentes, pues bien, ¿por qué razones? Porque existen averías, por ejemplo, a recalcarles los pinchazos, los reventones, el estado deficiente de los frenos, la rotura de la dirección o neumáticos en mal estado. Fundamentalmente, ¿no? No revisamos lo que son los fluidos, no revisamos el estado, no revisamos los dispositivos del embrague, del acelerador, del freno, y en la noche es muy peligroso también. A veces podemos movilizarnos sin la facilidad de contar con las luces provistas en los vehículos. Es muy importante siempre el mantenimiento de los vehículos. Respecto de aquello, podemos indicar que siempre o casi siempre los factores es imposible dar importancia a uno sobre otro. ¿Sí? Todos los factores están ahí concurrentes, permanentes, latentes, en otras palabras, para la incidencia. Es decir, no podemos mayorar o sobreponer la incidencia de un factor sobre otro. Todos los factores cuentan y no debemos irresponsablemente faltar a esta realidad. Es importante que nosotros seamos responsables desde el punto de vista de del conocimiento del vehículo que estamos conduciendo para justo con ello evitar el acontecimiento de los accidentes de tránsito. Responsabilidad de la vía de los accidentes, pues como les decía, ¿no? Existencia de baches, de grietas, de ocarrones, de socavones, todo eso se puede presentar. Y aquí un aspecto que también quería tomar en cuenta, ¿no? Tal vez no lo vemos como importante, como relevante. También la responsabilidad de los proyectistas, aquellos ingenieros viales que determinan tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical el diseño de las vías. A veces pueden o tenemos o existen carriles demasiado angostos. Se prevé también que para la entrada a un puente también hay una reducción del ancho del carril. No tenemos tampoco las respectivas dimensiones para circular. Existen o han dispuesto o han diseñado radios de curvatura superiores a los que el vehículo está por su naturaleza de fabricación, por su bondad en el momento que más bien los fabricantes se dedican a, a fabricar justamente los vehículos para darle mayor confort al conductor, para darle mayor velocidad, mayor rendimiento. Muchos son inclusive de estilo aerodinámico, están muy sujetos al nivel de la vía. Entonces, eso hay que entender que los proyectistas también cuentan aquí con un grado de responsabilidad. Y esto, bueno, son quienes realizan los estudios desde parte del Ecuador,
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los GAT provinciales, que deben observar un poquito mejor y actualizarse en este tema para llevar en armonía lo que son los vehículos con el contacto de la vía, ¿no? Eso es como paréntesis que quería tomarlo en cuenta. Vamos al tema en sí y recordando y recalcando lo que es los factores humanos, ¿no? Les había manifestado anteriormente la negligencia, la imprudencia y la impericia. Bueno, pues, ¿qué refiere todas y cada una de ellas? Como antecedente, podemos indicar que todas y cada una de estas, lamentablemente, en el Ecuador han sido castigadas severamente, tanto por la ley de tránsito, que es de relación directa con la conducción. Lo que podemos lamentar es que inclusive, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se castigan este tipo de infracciones de tránsito. Es decir, esto tendrían como tema de consulta para su docente de leyes de tránsito, porque al conductor se le castiga por la ley competente, que es la ley de tránsito, y adicionalmente con un Código Orgánico Integral Penal que criminaliza este tipo de infracciones o de culpas, ¿no? Sería una buena pregunta para la materia de leyes de tránsito. Volviendo al tema de educación vial, tenemos como negligencia recalcar nuevamente la distracción al volante, el exceso de velocidad, conducir bajo el efecto del alcohol, escribir mensajes de texto, no respetar los semáforos o las señales de alto, conducir en sentido contrario, o lo que se puede decir, invadiendo el carril contrario, no mantener una distancia adecuada. ¿Sí? En este caso es lo que podemos hablar o manifestar respecto de lo que se refiere a la negligencia. Recomendaciones previas: revisar mecánicamente el vehículo, cumplir con las obligaciones, verificar detenidamente el estado de la vía, es decir, cómo está la situación climática, cómo podemos nosotros maniobrar, si estamos en las condiciones físicas para poder manejar bajo esas circunstancias. Es muy importante porque muchas de las ocasiones, y de hecho, mayoritariamente la responsabilidad es justamente la del conductor. No debemos subestimar nuestro estado de salud, nuestra condición emocional, mucho ojo con eso. No debemos combinar el uso del alcohol. Debemos justamente capacitarnos con total permanencia. Tenemos que guardar o brindar los seguros necesarios para los acompañantes en el vehículo, ¿sí? Y algo que no estamos tratando aquí, que también es importante, que las operadoras de cooperativas, compañías y empresas de transporte también deben contar con un stock adecuado de los servicios elementales, ¿no? No sabemos si están provistos de un botiquín de primeros auxilios, si su personal está capacitado para brindar el servicio para las víctimas en caso de algún siniestro, hasta que vengan los organismos de socorro. Entonces no sabemos si eso también está implementado, que sería algo muy bueno. Tenemos, dentro de otras causas de los accidentes de tránsito, dentro del factor humano, la imprudencia, ¿no? La imprudencia ocasiona, como les digo, una infracción de tránsito. Justamente la Escuela de Conducción para Conductores Profesionales justamente observa que tenemos que influir dentro del principio fundamental, que es el respeto hacia la vida, para que nuestros estudiantes y futuros conductores se capaciten profesionalmente. Esto significa con una concienciación respecto del valor de la vida fundamentalmente, es decir, manejar con prudencia, con responsabilidad, eh, con el total conocimiento de lo que es la normativa legal, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la imprudencia. Y eso justamente contrario a lo que nosotros debemos conducir con
con el respeto hacia las normas de tránsito indica que el conductor muchas las veces lleva a tener una excesiva confianza de la propia habilidad, especialmente las personas adultas, mayores, y han conducido varios años y que piensan que no les puede suceder en ningún momento lo que no ha sucedido en años. Y finalmente tenemos dentro del factor humano la impericia. Justamente se denomina teóricamente la impericia como la incapacidad técnica o la falta de práctica o la falta de capacitación para el conductor. En este caso, imagínense lo que es un poco complejo y complicado, que nuestro Código Orgánico Integral Penal lo toma como agravante importante y lo sanciona enérgicamente aquella persona que ha tomado la conducción de un vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo. ¿Sí? En consecuencia, esto trae un efecto de que el chofer profesional o no profesional también tiene que estar técnica y legalmente autorizado para conducir un vehículo a motor de tracción humana, como les manifestaba, de tracción mecánica, facultad que solo lo concede, ¿qué documento? La licencia de conducción, y este nos otorga, en teoría, la capacidad de ser un conductor de vehículo. Obviamente, eso no quita que la experiencia, la práctica, es la que hace justamente al conductor profesional, ¿no? Ustedes saben que para evitar algún tipo de siniestro, es importante y para evitar las consecuencias de este tipo de sanciones, es importante que nuestra licencia de conducción esté en vigencia, que ustedes inicialmente, y lo están haciendo, hayan asistido, aprueben y obtengan su título correspondiente que le acredite la capacitación como conductor profesional. Y es obligación de ustedes, una vez que ya finalicen este curso, obtener permanentemente una mayor preparación técnica, profesional, tal vez una capacitación dentro de un gremio, estar actualizado en los conocimientos, aprender todas y cada una de las normativas, artículos que están derogados, artículos que están en vigencia, y eso es lo que se les puede recomendar como parte fundamental e importante para el tema de la obtención del documento que les acredita como conductores profesionales. Para finalizar ya con esto, tenemos que dentro de las causas del factor mecánico, la responsabilidad de la industria del automóvil. Continuando con esto, tenemos, como les manifestaba, los factores meteorológicos cuando la situación es adversa. ¿Qué trae como consecuencia? Los neumáticos no se adhieren a la calzada. Es muy importante tener en cuenta esta consideración. Lluvia, la calzada mojada, caída de granizo, inclusive en nuestra ciudad también, la situación de la caída de ceniza es un caso muy particular, pero también puede ser considerado en esta condición. Por eso se determinó que en esa circunstancia no haya movilización, circulación de vehículos para evitar accidentes. Y dentro de otros tenemos justamente el estado de la calzada, el estado de la vía. Como les manifestaba, en estado deficiente, si hay obstrucciones visuales, tal vez alguna planta, algún árbol que evita que nosotros divisemos una señal de tránsito, el diseño de la vía que hacía también un poquito de hincapié, a veces no cuentan con las curvaturas respectivas, reglamentarias para aquello, y la responsabilidad de las instituciones, fundamentalmente de las escuelas de capacitación, que en su momento no prestan la capacitación respectiva para, primero, aquellas personas, aquellos aspirantes que buscan obtener su licencia de conducción, las instituciones públicas, aquellas que se han encargado
no de una manera tan responsable y con compromiso de las competencias de tránsito y que no realizan ningún tipo de campaña de socialización al respecto de aquello, ¿no? Listo. Con eso estamos